bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en toda esta semana. Antonio Siriaco y un servidor, Edmundo Ledesma, vamos a estar con ustedes compartiendo esta interesante propuesta noticiosa. Teacher, ¿qué tal? Muy bien, Edmundo Ledesma, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros viendo y escuchando los análisis político, económico, tecnológico, de incluso internacionales, que yo creo que es una sección muy importante. Y nada, estamos siempre aquí para analizar esas informaciones. Vamos a ver un amplio reportaje que hizo en esta semana Israel Figueroa en torno a las importantes declaraciones que dio en esta semana el presidente de la República cuando sostuvo una reunión con los colegas que cubren la fuente del Palacio Nacional. En su encuentro con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, el presidente Danilo Medina respondió todas las preguntas que le fueron formuladas, abordando de este modo una amplia variedad de temas. Pero quizás el tópico que más repercusión tuvo por su impacto político fue la respuesta del mandatario sobre el tema de la reelección, la que por primera vez en el tiempo que tiene gobernando no enfatizó en negar. La gente cree que terminé, pero me falta la mitad del periodo. Yo creo que yo debo someterme a los plazos y llegado el momento yo voy a emitir mi opinión, si es que todavía la requieren, acerca de este tema. Y es que en su primer año de gobierno, el jefe del Estado mantuvo una oposición radical sobre el tema de la reelección. De inmediato el senador José Rafael Vargas afirmó que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial en el país, mientras el precandidato presidencial Francisco Javier García consideró como inteligente la opinión del mandatario. En tanto, otros cercanos al proyecto de Medina le pidieron que no se distraiga en este tema. Otro tema que el mandatario abordó fue el de las compras por internet, aprovechando la ocasión para explicar la disposición de aduanas y resaltando que el decreto 402-05 no creaba una exención para un tipo de negocios, ya que estos privilegios no pueden ser conferidos por decreto. Y entonces, ¿qué fue lo que se estableció? Que si tú traes mercancía en pequeñas cantidades de un valor que no exceda los $200, los couriers tengan derecho a sacarla de la aduana. No es que la aduana le está poniendo a pagar impuestos al que trajo hasta $200, que eso no está establecido. De igual modo, mencionó la forma en la que esta es utilizada en algunos comercios en la actualidad para generar competencia desleal, en perjuicio de las empresas que generan empleos y tributan al fisco. Y los negocios que están formalmente establecidos en los países, en todos los países, que pagan impuestos y contratan empleados, entienden que hay una competencia desleal con ellos. De seguir ese camino se van a perder los empleos y ellos van a salir de competencia. Aquí ya en el país hay tiendas que lo que tienen es un tipo de mercancía de exhibición y cuando la gente va a comprarla, te dicen yo te la entrego en una semana. Sobre este tema, la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, y el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Paz, consideraron que el Estado no puede propiciar actividades comerciales irregulares. Nosotros entendemos que una decisión de los tribunales es una decisión de los tribunales. El director de aduanas va a someter, según informó en la prensa, un recurso de inconstitucionalidad. Tendríamos que esperar a ver qué decide ese más alto tribunal. Lo que sí nosotros entendemos es que todo, como lo hemos dicho, o sea, todo tiene que estar en un ámbito amparado, en un ámbito de ley, pero también en un ámbito de justicia. Sobre los proyectos que aún no ha podido ejecutar desde el Estado, citó el plan de titulación de propiedades y lo atribuyó a la complejidad del tema y la participación de otros sectores como el judicial. Al referirse al tema del transporte, Danilo Medina declaró que para enfrentar el espinoso tema, principalmente en la capital y Santiago, trabaja en un plan que será anunciado próximamente. De inmediato, el diputado y transportista Juan Uvieres consideró que las acciones para corregir el desorden en el transporte deben iniciar eliminando la cantidad de entidades públicas creadas para velar por el buen funcionamiento del mismo. Tiene que comenzar por resolver el caos que tiene alrededor de 12 instituciones dirigiendo y ninguna dirigen, que son unas super
supraestructura succionadora de recursos económicos e inoperantes e infuncionales, todas sin excepción. Sobre el servicio exterior, el presidente dijo que el gobierno trabaja para reducir la nómina, tras asegurar que en los últimos 40 días han salido más de 1.000 personas. El presidente reiteró que el proyecto de ley que declara Loma Miranda como Parque Nacional se encuentra en el Congreso y que cuando sea remitido al Poder Ejecutivo, entonces fijará una posición. Sobre el tema eléctrico, el presidente Medina dijo sentir que algunos sectores conspiran contra la instalación de las 2 plantas a carbón y que por primera vez hay una meta clara de cuándo comience a reducirse el subsidio del sector eléctrico. Al día siguiente, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, pidió al gobierno dar los nombres de las empresas o personas que estarían detrás de boicotear la construcción de las 2 plantas a carbón en Punta Catalina, Baní. En otro orden, el presidente afirmó que el gobierno realiza grandes esfuerzos para reducir la delincuencia y que la policía, institución llamada a enfrentar este mal, nunca había estado tan equipada y capacitada como ahora. Al respecto, el presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos expresó su desacuerdo con los indicadores presentados por el mandatario, señalando que no se ha atacado el origen de la delincuencia a través de políticas sociales. Aquí está comprobado de que el plan de seguridad que ha puesto en práctica el Poder Ejecutivo como estrategia para combatir el problema de la criminalidad y de la violencia, prácticamente eso ha fracasado. Se tiró la guardia a la calle, ya la guardia desapareció, pero no desapareció porque han disminuido los actos de violencia y de criminalidad, no, porque fueron para dar golpe de efecto, para trabajar con problemas mediáticos, y el problema de seguridad no se combate, y una real y efectiva estrategia para combatir esos problemas no puede ser sobre la base de la improvisación y no puede ser sobre la base de los momentos. El mandatario también se refirió al tema de los salarios, considerando que no hay un incremento en el costo de la vida, sino que en la economía los salarios deben ser mejorados. La meta de inflación se cumple siempre por debajo de la cifra y generalmente oscila por debajo de 4 y 5%. Ni siquiera llega a 2 dígitos, hace muchos años que la inflación no llega a 2 dígitos. El problema es que este es un país de bajos ingresos, de salario bajo. Y entonces cuando la gente no tiene recursos suficientes para comprar lo que necesita, siente que las cosas están caras. Y tiene razón, porque si lo que recibo no me da para comprar, es porque la cosa para mí es tan cara. Expuso que el objetivo del gobierno es aumentar la clase media al tiempo de descartar una nueva reforma fiscal. Israel Figueroa, Noticias 16. Teacher, varios temas interesantes que hay que tratar en torno a estas declaraciones que dio en esta semana el presidente de la República. Una es el tema de la reelección, en el cual él no fue tan tajante en esta ocasión diciendo que no, y de inmediato se levantaron los demonios, en el sentido de que se piensa que el presidente, y mucho más, que hay varios sectores, incluyendo importantes funcionarios del gobierno, que están aupando una reelección del presidente de la República. Y yo pienso que el presidente realmente no va. Él lo dijo implícitamente que no va. Ahora bien, sería una decisión, una declaración apolítica que él dijera que no va, porque sería víctima de la figura política que se llama la soledad del poder. Si él quiere que sus próximos 2 años sean exitosos y que el gobierno, sus funcionarios, estén cohesionados en torno a sus objetivos, entonces él tiene que mantener esa esperanza entre sus seguidores, porque si no, como es normal, de manera paulatina, cada uno de los dirigentes y funcionarios irán buscando a qué candidato del PLD tiene posibilidades de acceder al poder en el 2016. El presidente tiene metas importantísimas, como es el tema de la energía eléctrica, del cual vamos a hablar, el tema del pacto fiscal, del cual vamos a hablar, y por ahí hay otras
terminar de fortalecer el tema de la educación, que son sus 3 puntos fundamentales, seguir avanzando en el turismo y seguir avanzando en el desarrollo de las MIPYMES y en el fortalecimiento del sector agropecuario, entre otros temas. Y para él lograr esos objetivos que son sumamente difíciles, evidentemente que no puede meter el ruido de la reelección porque se van a dispersar las fuerzas y los intereses, se va a desboronar esa confianza que ha mantenido sino que ha construido en estos 2 años. Para mantener esa confianza y lograr que esos objetivos se cumplan, que el pueblo esté con él, que el gobierno esté con él, que pueda enfrentar exitosamente a sectores, intereses poderosos que están tratando de romper, de boicotear esas iniciativas. Evidentemente que él tiene que mantener la confianza y no puede introducir para mí el ruido de la reelección. Es lo que yo veo ahora, no sé en el futuro qué implicará la coyuntura política. Mira, yo creo que las declaraciones que dio el presidente de la República, vamos a decir, al finalizar sus dos años, que no es casual, que es un punto de inflexión, porque ya el próximo año, el 2015, es un año electoral y en 2016 hay elecciones. Y eso hay que verlo dentro de un contexto también de la lucha que hay interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una lucha bastante soterrada y que en cierta manera no llega quizás a la intensidad con que ha ocurrido en el Partido Revolucionario Dominicano, sin embargo que se da muy por abajito. Y cuando el presidente de la República ha venido, como decimos nosotros, difuminando el no de no reelegirse, porque cada vez es menos acentuado, y lo está haciendo jugando a la política, porque es evidente de que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay varios candidatos que están tratando y están luchando por la candidatura presidencial de ese partido. Y cuando el presidente deja con esa ambigüedad y deja en el aire la situación de la reelección, es evidente que está enviando un mensaje diciendo, bueno, como él goza de una altísima popularidad, y ya entonces eso le envía un mensaje de cierto temor, vamos a decir, a todos aquellos que están en el Partido de la Liberación Dominicana buscando la candidatura presidencial. Y no es casual también que muchos ya a partir de esa ambigüedad del presidente de la República comiencen a articular su plataforma, como es el caso del doctor Leonel Fernández, que ya comenzó con un movimiento que le llaman la plataforma, y parece que adelantó el lanzamiento de ese conjunto de profesionales, artistas, según dicen, políticos de otros partidos que van a declarar su apoyo a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Pero todo eso es fruto precisamente de una reacción ante las declaraciones que dio el presidente de la República, porque hay un temor, evidentemente, de que si el presidente de la República toma la decisión de la reelección, yo creo que tendría todas las de ganar en ese partido, incluso de ser el candidato presidencial sin ningún problema, porque las mediciones indican que es el candidato más popular y con cierta base en términos fuera del Partido de la Liberación Dominicana, una base bastante sólida en términos de popularidad. Y entonces eso genera un temor, y el presidente lo hace, y lo hace de forma, vamos a decir, muy tranquila, muy magistral. Es como que le está poniendo un cuchillo de madera a esos candidatos y lo asusta. Entonces dice, bueno, lo deja entrever y que sí, que no. Y también, como tú has dicho, es una manera de que muchos funcionarios ya en estos 2 próximos años que quedan, se le vayan alejando y se vayan acercando quizás al candidato que puedan ver con mayor probabilidad de un triunfo en ese partido. Yo creo que eso hay que verlo en ese contexto, en el contexto del juego interno, de la política interna del Partido de la Liberación Dominicana, y que el presidente ha venido manejando con mucho cuidado para no generar esos escenarios de pleitos
que se dan en otros partidos y que a pesar de todo es evidente que en el PLD hay diferencias, ¿no? Hay personas que están apostando a ganar esa candidatura, el caso del doctor Reinaldo Pared, el caso del licenciado, el director Francisco Javier García, Radamés Segura, o sea, Temito del Montaz, todos ellos están terciando, son funcionarios. Posiblemente Francisco Domínguez Brito, y quizá otros que puedan salir. Entonces yo creo que eso hay que verlo, Edmundo, en ese contexto. Y yo también creo, teacher, que él está jugando a fortalecer su liderazgo. Correcto. Para ser una opción de poder en el 2020 y para que haya que negociar con él independientemente de cuál sea el candidato que resulte ganancioso en el PLD, como hubo que negociar con Leonel Fernández. Ahora él se está fortaleciendo internamente, ya lo hizo a través de el último congreso, donde resultaron ganadores y nuevos miembros del Comité Central y del Comité Político, básicamente su gente. Ahora tienen que tratar de lograr más fuerza a nivel del Congreso Nacional y a nivel de las altas cortes. Y para eso tiene que llegar con un alto liderazgo para que haya que negociar con él esas diferentes posiciones que luego le van a augurar que va a mantener, aunque no sea el presidente, una adecuada fortaleza que le permita, sin mucho inconveniente, volver en el 20. Miren, teacher, otro tema que vamos a tratar así rápidamente es el hecho de que el presidente también habló del decreto 402-5 de las compras por internet, en el cual dijo que hay una confusión, que ese decreto en ningún momento indica que las compras por internet por debajo de $200 están exentas de impuestos, sino que simple y sencillamente hay, por tema del Tratado de Libre Comercio, una cantidad de mercancía que ya no pagan impuestos. Bueno, eso no tienen que pagar. Y también una manera de agilizar el comercio, pero que sí hay que pagar impuestos. Y que aunque el Tribunal Superior Administrativo, claramente enemigo del gobierno, haya emitido una sentencia en contra de la decisión de aduana, en el futuro ellos van a apelar a otras instancias de mayor jerarquía. Sin embargo, hay que decir algo importante con respecto a esto, es que sería bueno en el futuro que eso se aclare mucho más, porque el decreto es un tanto ambiguo, no se puede decir, y puede estar sujeto a una cantidad importante de interpretación, porque lo que se refiere el decreto es a las compras menores y que esas compras menores estén sujetas básicamente a el libre comercio. O sea, esa es la expresión que utiliza el decreto 402-7, creo que fue en el 2007. Entonces yo creo que eso, para fines de evitar eso que ha ocurrido, es importante que el gobierno, dentro de un pacto fiscal, porque tiene que hacerlo así, dentro de un marco donde estén todos los sectores, y se discuta eso, y esos elementos que en cierta manera generan esas malas interpretaciones, obviamente tienen que aclararse para evitar la situación que ocurrió. Otra declaración interesantísima, importantísima, medular, refrendando lo que anteriormente había dicho el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el licenciado Rubén Bichara. Dijo también el presidente que hay una conspiración contra las plantas eléctricas. Y bueno, yo vuelvo y reitero, la sentencia que emitió el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo, es claramente una sentencia ilógica que busca boicotear ese proceso. En un momento en el que la situación financiera del gobierno es apremiante, en un momento en el cual el subsidio a la energía eléctrica implica un 2% del PIB. Miren, yo les voy a hacer este pequeño análisis que he hecho, creo que en par de ocasiones, en marco de referencia.
¿Qué implica el déficit cuasi fiscal? Un 2% del PIB. ¿Quiénes son los culpables del déficit cuasi fiscal? Los empresarios, el sector financiero y también los políticos que durante mucho tiempo no elaboraron una ley monetaria que pudiese controlar el nivel de flexibilidad que había en el sector financiero. Consecuencia de eso, crisis financiera del 2013 y ahora tenemos ese costo del déficit cuasi fiscal que implica un 2% del Producto Interno Bruto. Otro gran problema estructural, la energía eléctrica. ¿Culpable de eso? El gobierno, los políticos, pero también el sector empresarial, que permitió que se rubricaran esos contratos leoninos y que además, de alguna manera, han sido cómplices, especialmente cuando había un empresario privado administrando la CDE. Entonces, ¿quiénes son los culpables de que tengamos un 4% del PIB estructural de déficit? Bueno, los políticos y los empresarios. ¿Quién paga eso al final del camino? El pueblo, que es el que tiene que asumir esas dos calamidades y que no hay inversiones de calidad para mejorar la vida del pueblo porque se va el 4% del PIB en esas dos jodiendas. Mira, entonces, sí. Permítame terminar. Sí. Entonces, tiene que haber una responsabilidad, un apoyo al presidente como él ha pedido. Yo espero que me apoyen a evitar de que haya un boicot contra las plantas eléctricas. La solución del sistema energético puede implicar la solución del déficit cuasi fiscal. ¿Por qué? Porque ese ahorro de no tener que buscar 1.500 como mínimo, 1.500 millones de dólares todos los años, puede ayudar a que ese mismo dinero que el gobierno se está ahorrando se invierta para ir conjurando el déficit cuasi fiscal en el mediano plazo. Y ahí vamos a tener la solución, vamos a eliminar en el mediano plazo un 4% del déficit que tenemos cada año. Así que hay que enfrentar con decisión, especialmente el problema eléctrico, para que eso dé paso a un ahorro para resolver el otro. Mira, yo pienso que el Estado dominicano tiene que ser fuerte, ¿no? Un Estado que resista, porque yo creo que cuando se habla del Estado como tal es básicamente un poder de imperio. Y cuando el presidente de la República habla del hecho de que hay posibilidades o están boicoteando las instalaciones de la planta de carbón, yo creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad como un poder soberano y evitar esa situación. Es evidente que cuando esas plantas estén funcionando puede haber una reducción importante en lo que es la tarifa eléctrica, ¿no? Se puede decir, en el caso de que la generación baje su coste y entonces ese coste se le transmitan a la distribuidora y la distribuidora le puedan transmitir esos precios bajos a los consumidores. Yo creo que eso tiene y va a tener un impacto muy importante básicamente para todos aquellos que somos usuarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pero también, como tú lo has mencionado de manera magistral, yo creo que eso también puede tener un impacto y va a tener un impacto importante en el déficit del sector público no financiero, porque básicamente lo que son las transferencias que el Estado dominicano le hace a la Corporación Dominicana de Electricidad representa un 40% del déficit del sector público no financiero. O sea, es algo totalmente extraordinario, es una aberración el hecho de que durante los últimos básicamente 10 años se le hayan transferido a esa institución más de 300.000 millones. Yo creo que 300.000 millones, señores, es una cifra tan espeluznante para un país pequeño que requiere una cantidad importante de recursos para otros planes, y entonces esos recursos se han ido a una corporación que lo que ha hecho es que ha quemado prácticamente esos recursos. Miren Yo creo, Edmundo, que el gobierno tiene que asumir ya el pacto fiscal y no puede dejar eso, el pacto eléctrico, y no puede dejar eso suelto. O sea, ya
viene el próximo año 2015, es un año preelectoral, y el 2016 es un año electoral. Entonces, tiene poco tiempo para dos pactos muy importantes, el más importante, para tratar de ordenar todo el accionar del sector público. Y además hay que tomar en cuenta algo, y es que los contratos vencen 15 y 16. Así es. Si no se adelanta sobre eso, estaremos de nuevo de rodillas ante Los generadores. generadores y vamos a tener que firmar otros contratos ladroninos. Bueno. Porque a mí leoninos no me gusta mucho. Ladroninos, para que se entienda bien. Miren, primero el déficit, el pacto eléctrico y luego el pacto fiscal. El presidente ha dicho que no va a firmar eso, pero yo no lo veo bien eso. Porque miren, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de que, como dije, el déficit cuasi fiscal implica un 2% del PIB. El déficit eléctrico, un 2% del PIB. Ya hay un déficit fiscal antes de empezar cada año de un 4% del PIB. Sí, Entonces, hablamos de que hay una exención para los empresarios de 1.800 millones de pesos. Y además de eso, la cantidad de dinero que ahora se lleva la educación, que ya nadie puede inventar con eso. No, pero, y si le sumamos a eso... Pero déjame decirte algo, corregirte algo. Las exenciones que hay, los gastos tributarios que hay para los generadores eléctricos es de 18 mil millones. Oye, qué barbaridad. 18 mil Oye, millones. qué barbaridad. A esos abusadores. Y además de eso, recordemos que ya la deuda externa implica alrededor del 48% del PIB. O sea, estamos hablando de que hay unos números macroeconómicos Claro. terribles que el gobierno se está quedando sin recursos para la inversión. Entonces, para poder lograr tener la inversión adecuada en educación, la inversión adecuada en salud, la inversión adecuada en el sector agropecuario, etcétera, etcétera, para que el Estado pueda seguir siendo un catalizador del crecimiento económico sin que eso implique tener que seguirnos endeudando y teniendo grandes déficits fiscales hasta que llegue un momento en que no haya por dónde buscar. Entonces hay que hablar ya del déficit del pacto fiscal. Así es. Así es, ¿verdad dicho? Así es. Muy bien. Claro. Ok. No, porque usted, la semana pasada usted estaba como medio... No. No. Sí, bueno. No, la semana pasada Mira. hubo diferencias en algunos Ok. puntos de vista. Mire, teacher, mire este tema. Eso es parte de... Otro tema importante que manejó el gobierno fue sus logros en materia de crecimiento económico. Voy a leer esta pequeña nota que lo resume claramente. Dice, mediante el reforzamiento y reactivación de los sectores tradicionales, así como la integración de nuevos sectores a la economía a través del acceso al crédito, el gobierno ha creado más de 230,000 empleos en 2 años. Tales acciones han contribuido a reducir la pobreza en 6 puntos, provocando que más de 500,000 de personas dejen la condición de pobreza. Así es. Esto es producto del fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, explicó el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, quien confirmó que el 97% del tejido empresarial del país corresponde a las MIPYMES. Aparte de eso, está la declaración que dio, por ejemplo, que en las compras gubernamentales se invirtieron 60,000 millones de pesos, que Banca Solidaria ha invertido más de 5,000 millones de pesos y no recuerdo el número de las visitas dominicales. Todo esto implicado, pues, ha tenido como consecuencia estos resultados. ¿Por qué hablo de esto? Porque, por supuesto, y ahí estuvo el lío pasado entre el teacher y yo, y lo voy a poner de otra manera. Se habló de que la economía no creció lo suficiente como para crear esa cantidad De empleos y para sacar a tanta gente de la pobreza. Yo reitero, no hay ceteris. Lo voy a poner de otra manera. La semana pasada puse el ejemplo de un pasaje bíblico. Claro. Lo voy a poner de otra manera. No, pero estuvo bueno ese ejemplo. Imaginémonos, otro más sencillo todavía. Imaginémonos que la economía tiene 10 pesos. A un sector se le dan
8 pesos. De esos 10 pesos, a un sector se le da 1 peso y a otro sector se le da 1 peso. A los dos que se le dio 1 peso, si tú le preguntas cómo le fue, dirán que le fue mal. Al que recibió 8 dirá que le fue de maravilla. El año que viene la economía crece y ahora tenemos 11 pesos. Sucede que este año al que se le dio 8, ahora se le dieron 10. A otro que el año pasado se le dio 1, se le dio 1 peso. Y al otro que el año pasado se le dio 1, no se le da nada. Al que se le dio 10 dirá que le fue de maravilla. Al que se le dio 1 dirá que le fue mal. Y al que no se le dio nada dirá que le fue horripilante. La economía el año siguiente crece y ahora tenemos 12 pesos. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno cambia la temática de la repartición del pastel, del PIB, de los beneficios. Y ahora permite que al que se le dio 11, vamos a darle 7. Al que se le dio 1, vamos a darle 3. Y al que no se le dio nada, vamos a darle 3. Cuando se le pregunte al que se le dio 7, que le ha ido bien siempre, hasta dirá me fue mal. Los otros dirán me fue de maravilla. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una repartición. ¿Qué pasa? A ese que se le dio siempre mucho, sigue siendo rico, aunque ahora se le dé menos. Ahora, al que no se le había dado nada nunca, o el que se le daba una migaja, era indigente o pobre. Ahora, alguno pasó a la clase media, otro pasó a la clase pobre. Ahora pueden vivir. Y por eso es que el presidente de la República tiene un 90% de aceptación. Pero el argumento era, teacher, estoy duro yo. Usted tiene que reconocer que yo soy el economista empírico más duro del país. O sea, yo realmente estoy muy orgulloso de eso. Mi profesor. Ahora, yo te voy a decir... Déjame terminarte esto. Sí, te voy a decir algo. Yo voy a decir esto y vamos para el corte. Claro. Mira, pero sucede que, primero, avalado, el tema era el crecimiento económico. Pero sucede que el Banco Central, el jueves, dio una información de que realmente la economía no ha crecido un 5.2%, sino que creció un 7.2%. Eso avalado por los expertos del Banco Central, porque ahora hay una nueva forma, un nuevo sistema